Buenas tardes ya, ¿cómo están? Estos foros de la tarde a veces son un poco retadores porque hay que superar las expectativas de lo que ha venido transcurriendo en el día. Y yo sé que la academia es un espacio, digamos, muy agradecido con este tipo de eventos porque podemos contar no solamente cómo estamos haciendo las cosas desde el gobierno nacional, sino que también motivar a los estudiantes, a la academia, a la investigación, para que sigamos en este proceso. Yo quiero pues contarles un poco los avances de la transición energética en las zonas no interconectadas, los retos, los logros que hemos tenido y todas, digamos, las dificultades que hemos atravesado para poder consolidar las cifras que ahora vamos a ver. Pero lo más importante es invitarlos a ustedes como estudiantes, como academia, como empresarios, a que sigamos en este camino y sigamos construyendo lo que ha venido desarrollando el gobierno y la política pública de largo plazo, que es una transición energética que contemple también a las zonas más apartadas del país. Y queríamos entonces destacar a dos líderes fundamentales dentro del proceso de ampliación de cobertura, que es la comunidad de Conay en Puerto Carreño, en el Bichada, y en La Guajira, la comunidad de Yutajo en Maicao, que han sido beneficiarios de ampliación de cobertura en estos últimos meses. Vamos a ver un video a continuación. Reír, compartir, disfrutar, iluminar, encender, exaltar el brillo interno. Eso hace la luz. Pero, ¿y si no la tenemos? En Colombia, el 98% de los colombianos cuentan con el servicio de energía eléctrica, pero ese aparente pequeño 2% restante representa a más de 400.000 familias ubicadas en el 53% del territorio nacional. Para ellos, la realidad es otra. Viven a la luz de la vela y aún esperan iluminar sus vidas. La mayoría de estas familias están ubicadas en lo que se conoce como zonas no interconectadas, comunidades que por las complejas condiciones geográficas en donde habitan, entre otros factores, no ha sido posible que el sistema interconectado de cableado eléctrico nacional llegue hasta estos territorios. Pero hasta allá, sí llega el IPCE, con soluciones energéticas confiables y sostenibles, capaces de transformar su día a día, mejorar su calidad de vida y conectarnos con el mundo. Por eso, no nos detendremos. Sabemos que la energía es la base del desarrollo y el progreso. Y nuestro sueño es que para el año 2030, toda Colombia y sus paisajes escondidos brillen con luz propia. Próximamente, historias que nos conectan. Queríamos contarles un poco sobre las historias que nos conectan. Dentro de unas semanas vamos a lanzar una serie que precisamente lo que quiere es mostrar la realidad de tantas familias que habitan en las zonas no interconectadas y cómo la energía transforma la calidad de vida de estas familias. Desde el IPCE hemos venido rescatando y resaltando la cultura de las zonas no interconectadas, y lo primero que vale la pena resaltar es que ser parte de una zona no interconectada no significa no tener luz, ¿sí? Muchas veces asumimos que no interconectado es no conectado o no tiene luz. Y parte de resaltar la importancia del IPCE es entender que también hay familias que pueden proveerse de energía eléctrica, no necesariamente a través de la red eléctrica nacional. Entonces, en las zonas no interconectadas habitan familias que ya tienen energía, pero que no hacen parte de la red eléctrica nacional, y el reto es cómo les garantizamos a estas familias que tienen energía un suministro mucho más confiable y mucho más estable. En ese sentido, pues, esta es la caracterización de las zonas no interconectadas en el momento. Tenemos aproximadamente 653.000 familias que habitan en las zonas no interconectadas. Esto es cerca de 2.5 millones de habitantes que, como ustedes lo vieron, habitan en más del 53% del territorio nacional. Es decir, Colombia es un país altamente concentrado en el centro, ¿sí?, donde vive más del 98% de la población colombiana, y en el resto de Colombia, en la otra mitad de Colombia, viven cerca de 2.5 millones de habitantes que tienen las siguientes condiciones energéticas.
De esas 653.000 familias, esto es con información del PIEC vigente, ¿sí? En este momento la UME está desarrollando una actualización del PIEC. El PIEC es un programa indicativo de expansión de cobertura, que es la hoja de ruta sobre la cual el IPSE o el sector energético marca su proceso de ampliación de cobertura. Y nos señalaba el PIEC en cifras del 2018 que aproximadamente 490.000, 495.000, casi 500.000 familias no tenían energía eléctrica. En el 2018 esa era la realidad, 500.000 familias. Cuando llegamos entonces, en el 2018, el anterior gobierno se propuso una meta de energizar 100.000 nuevos hogares. ¿Y por qué energizar 100.000 nuevos hogares? Porque aquí Colombia había hecho un compromiso como gobierno nacional de universalizar el servicio de toda Colombia al 2030. Hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 7, que es garantizar un acceso a la energía confiable con fuentes no convencionales, y ese compromiso fue asumido por Colombia en el 2017. Ahí se estableció un COMPES y en ese momento se establecieron unas fuentes posibles de financiación, y cuando llegó el gobierno nacional en su momento se dio cuenta que no se estaban habilitando todas las fuentes públicas ni privadas para poder realizar la universalización. Y se propusieron entonces energizar 100.000 familias, el gobierno terminó conectando 91.000 y construyendo otras tantas, y de ahí sacamos estas cifras. De las 500.000 que se tenían identificadas, se energizaron 90.000, es decir que podrían decir que 410.000 familias teniendo una foto estática. Esto es movible porque las familias crecen, las familias se desplazan, hay movimientos en el territorio y eso pues será fruto de una actualización de ese PIEC. Pero hoy podríamos decir que hay 410.000 familias sin energía aún, de las cuales 300.000 no son interconectables al sistema interconectado nacional y aproximadamente 110.000 serían sujetas de interconectabilidad a las zonas, al cableado nacional. Y el resto, 243.000, ya tienen un servicio de energía. Entonces aquí atendemos dos problemas. El IPSE atiende dos problemas principalmente. Por un lado, atiende cómo crecemos en el servicio, cómo estas familias pueden acceder al servicio de energía eléctrica, pero por otro lado, si ustedes se dan cuenta, hay cerca de 145.000 familias que tienen un servicio parcial. Y aquí es otro de los grandes retos del IPSE. La manera en cómo se le había llevado la energía eléctrica a estas familias en gobiernos anteriores era a través de la ampliación de las plantas diésel. Y no era porque fuera bueno o fuera malo, sino porque era la tecnología del momento. Empezaron a crecer en la distribución de grupos electrógenos que generaban energía y le garantizaban unas horas de energía al día a las comunidades. Y sobre esa base el ministerio estableció una relación de subsidios que permitía que unas familias, de acuerdo a un número de población, se hacía como un símil, una fórmula que hicieron en su momento en el 2007, a cuánto equivaldría ese número de familias en subsidios del sistema interconectado, y eso lo convirtieron en unos llamados cupos de combustible. Es decir, se les garantizaba que las familias tuvieran entre 4, 6, 8, 12 o 24 horas conforme el número de población, haciendo un símil a cuánto corresponderían los subsidios del sistema interconectado nacional. Y eso llevó a que aproximadamente 200.000 familias tuvieran energía. Hoy en día, por ejemplo, ¿quiénes han ido a San Andrés? En San Andrés hay luz, ¿cierto? Bueno, en San Andrés hay unos grupos electrógenos que generan energía con diésel, ¿sí? En Amazonas se genera con diésel. En Puerto Carreño se generaba con diésel y ahora pues Javier nos va a contar un poco cómo ha sido esa transformación. Pero así ampliamos la cobertura. Entonces el IPSE trabaja en dos procesos: ampliar cobertura, pero también sustitución y también mejoramiento de las condiciones de quienes hoy tenían o quienes tienen 4, 6, 8, 12 horas. Y ahí establecimos dos proyectos, uno de ampliación y uno de mejoramiento. La evolución que se tuvo en los últimos años en la energía eléctrica en la zona no interconectada las podemos ver a continuación. En el 2018 entraron 7.900 familias conectadas en el proceso de ampliación de cobertura y 1.400 soluciones solares fotovoltaicas. Y se terminó en el 2022, o se va a terminar este año en el 2022, con cerca de 212.000 nuevos usuarios conectados. Esto es contando redes, contando planes de ampliación también del sistema interconectado nacional, y vamos a terminar con 104.658 soluciones solares fotovoltaicas instaladas en todo el país.
Esto es un reto enorme para la academia, para los nuevos graduandos, para las personas que están estudiando ingeniería, porque aquí viene todo un reto de sostenibilidad, de apropiación de la tecnología, de mantenimiento, de todo el tema de cómo entonces estas soluciones fotovoltaicas que tienen una vida útil específica pueden en su momento repotencializarse, pero adicionalmente se conciben como soluciones temporales para cuando llegue el sistema interconectado puedan conectarse con el sistema. Entonces digamos que aquí hay un reto enorme que tiene que ir de la mano con la evolución de la regulación, la evolución de las dinámicas académicas y la evolución evidentemente de la política pública. Esos son los proyectos que actualmente se están implementando en el país por parte de la zona no interconectada de ampliación. Se tienen, como ustedes lo pueden ver, proyectos en todo el país, proyectos en el Pacífico, en la costa Caribe, en el Bichá, en el Guainía, en toda la Amazonía colombiana, pero también en el interior, porque muchas veces la última milla cuesta demasiado y consideramos, como ya tenemos luz, que todos nuestros alrededores tienen luz. Y aquí viene un reto enorme de la política pública y es cómo priorizamos entonces ese balance de acceso a la energía. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, en Cundinamarca hay aproximadamente 9.000 familias sin el servicio de energía eléctrica. En el Sumapaz hay familias que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. En Paime, Pandi, Paratebueno, municipios muy cercanos que todavía no tienen acceso al servicio de energía eléctrica. Y consideramos entonces que las zonas no interconectadas solamente están en el Amazonas, en el Baupés, en el Bichá, en el Guainía, y muchas veces dar ese paso de la última milla también ha sido bastante dificultoso, y por eso también hemos venido apoyando proyectos para el cierre de brechas. Fue por eso, por ejemplo, que se promovió un proyecto en el Quindío. Quindío tenía aproximadamente 110, 115 familias sin el servicio de energía eléctrica. Se estructuró un proyecto con el Ministerio de Minas y se llevó a que la gobernación, a través del Sistema General de Regalías, financiara con el apoyo de EDEC un proceso de ampliación que llegara al 100% de universalización en el Quindío. Pero también Risaralda tiene cerca de 140 familias sin el servicio de energía eléctrica. Caldas tiene cerca de 98 familias sin el servicio de energía eléctrica. Y así, o sea, el eje cafetero, que es la zona de mayor cobertura en Colombia, aún también tiene personas sin el servicio de energía eléctrica. En el Magdalena, en el Bajo Magdalena, lo que es la parte de los Santanderes, también hay personas sin el servicio. Y lo que establecimos desde el instituto era cómo cada rol, empresas, sector privado y sector público, podíamos trabajar. Y se estableció un diálogo con la ESA, por ejemplo, ¿sí? Para decirles, oiga, señores ESA, ¿cómo podemos lograr que en Santander hiciéramos proyectos, en norte de Santander hiciéramos proyectos? Y así hemos venido trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional. Si nosotros tomáramos una foto de cómo va la energización en las zonas no interconectadas en cuanto a capacidad, pudiéramos decir que nos falta cerca del 60% para que las familias tengan por lo menos 1 kilovatio de disponibilidad. Esto es simulando una base. Esto no es… Yo ayer que estábamos en Andesco, hablaba con alguien en la costa que dice que aproximadamente consume cerca de 1.000 kilovatios una casa, porque tiene el aire prendido y pucha, 1.000 kilovatios. O sea, yo en la casa, no sé, ¿cuánto consumen ustedes? 140, 180, 200, ¿sí? Pero en la costa, bueno, nosotros estamos aquí garantizando por lo menos 1 kilovatio. Y si uno hiciera ese símil, hay muchos retos alrededor de la energía, todo el tema de eficiencia energética, programas de respuesta a la demanda, pero si hiciéramos un mínimo de energía, estaríamos diciendo que nos falta el 60% para poder llevarle a todas las personas energía eléctrica. Actualmente, como lo señalábamos, falta entonces unas familias por mejorar, es la capacidad instalada, llevar esas familias al servicio 24 horas, aproximadamente se deberían instalar 150.000 kilovatios, para llevar a las 300.000 familias, pues 300.000 kilovatios, y estaríamos hablando que con eso garantizaríamos por lo menos que todas las familias tuvieran accesibilidad energética. El IPCE, ¿qué se propuso entonces? El IPCE se propuso dinamizar la inversión pública y privada. Y es que aquí es muy importante que el esfuerzo del cierre de brechas no puede ser solo público. Y así había sido en los últimos años. Se crearon unos fondos de ampliación de cobertura, como lo es el FASNI, el FAER,
y esos fondos permitieron ir creciendo a un ritmo que lo determinaba el presupuesto público y la contribución evidentemente que el servicio público se da. Pero eso no era, digamos, iba a ser posible alcanzar la meta de energización porque es insuficiente. Si nosotros hablamos que nos faltan 400.000 familias sin energía eléctrica y podemos asumir que cada familia energizarla cuesta aproximadamente 20 millones de pesos, y ya les digo dónde sale esa cifra, estaríamos diciendo que nos faltan cerca de 8 billones de pesos para llegar al 100% de cobertura de energía eléctrica. Si hacemos un cálculo, anualmente se recauda entre FASNI y FAER aproximadamente 150.000 millones de pesos, 180.000. Digamos que se recaudan entre ambos 200.000 millones de pesos al año. Eso significa que en 10 años, entre FASNI y FAER, se van a recaudar mal contados cerca de 2 billones, un poco menos, 1.8. Es decir, esa es la plata que hoy tiene el país para llegar a la universalización al 2030. Nos faltan 6. ¿De dónde lo sacamos? Y evidentemente eso es un reto fiscal, pero el reto no puede ser solamente de lo público, el reto también puede ser de lo privado. Y aquí, junto con la CREG, que está de moda en este momento, junto con el ministerio, pues evidentemente se planteó una hoja de ruta para modernizar la regulación en las zonas no interconectadas. ¿Esto qué permitió? Y ya lo vamos a ver, una actualización normativa que también permitiera que la remuneración o la inversión privada se remunerara en la tarifa en las zonas no interconectadas. ¿Y eso qué llevó? Pues llevó a que el IPSE consolidara un banco de proyectos, identificara pues zonas prioritarias, promocionaran este tipo de espacios en los diferentes gremios, en los gremios del gas, en los gremios de energía, en los gremios privados, en obras por impuestos, cómo podemos llevar esos proyectos a una financiación. Y gracias a eso fue que hemos logrado esas cifras históricas de inversión. Y con ello, pues evidentemente, eso también requiere un reto de sostenibilidad. ¿Cómo eso que el Estado está invirtiendo o que los privados invierten puede garantizarse a través de una sostenibilidad en el tiempo? Pues eso se logra identificando las fuentes de financiación, el objetivo de cada fuente y la normatividad que le aplica a cada fuente. Y esta es, por ejemplo, una foto general de lo que hoy existe de recursos posibles públicos para poder acceder a, y privados a ampliación de cobertura. FASNI, FAER, FENOGE, Plan de Expansión de los Operadores de Red, Obras por Impuestos, Sistema General de Regalía, el Fondo Todos Somos Pacífico, el OCAD-PAS, que hace parte del Sistema General de Regalías, porque tiene unas condiciones particulares, recursos de FINDETER vía préstamo, recursos condonados vía FINDETER, recursos propios de las entidades territoriales, y el IPSE también financia proyectos. Con este proceso lo que el IPSE dijo fue: vamos a consolidar un banco de proyectos que nos permita acceder a todas las fuentes. Y esa fue la única forma de lograr esa ampliación de cobertura. La invitación es que ustedes que están viendo toda esta dinámica, cualquier ciudadano puede formular un proyecto de inversión. Ustedes pueden ingresar a la MGA, pueden formular proyectos de inversión, las empresas pueden formular proyectos de inversión, ya sea para aplicar a recursos públicos, a cofinanciación o, ¿por qué no?, a inversión privada. Y también el IPSE se propuso consolidar su rol dentro del sector energético. Y ese rol, pues evidentemente se vio, digamos, marcado por una hoja que era la hoja de ruta de transformación energética, que evidentemente este gobierno deberá analizar si continúa por esta senda o le damos algunas correcciones. Bien lo decía la viceministra esta mañana, que el IPSE pues también está pasando por un proceso de transición y ya anunció evidentemente que la otra semana se posesiona una nueva persona. Entonces pues esperamos, hemos hecho un proceso de transición y de entrega tranquilo que permite vislumbrar que este gobierno va a darle toda la continuidad al proceso de ampliación de cobertura. Y eso es estratégico para que el IPSE haga un proceso completo, integral dentro de la cadena de valor del sector energético, manteniendo evidentemente los roles y responsabilidades de cada una de las instancias del sector. Está el ministerio que dicta la política pública, está el IPSE como un articulador de proyectos, promotor de soluciones, promotor de ampliación de cobertura, está la UME como unidad de planeación integral del sector energético, está la CREG, la Superintendencia de Servicios, que aunque no esté adscrita al Ministerio de Minas y Energía,
evidentemente es un eje fundamental dentro del proceso, y los entes territoriales. Aquí vale la pena señalar, y esto es muy importante mencionarlo, y es que la transición energética ya empezó, y empezó hace mucho tiempo. Es más, no la empezó el gobierno pasado, la empezó incluso el gobierno antepasado, con la expedición de la ley 1715, que fue la ley de promoción a las fuentes no convencionales de energías renovables. Pero si ustedes se fijan, desde el 2007 en zonas no interconectadas no había una evolución normativa. Fue hasta el 2014 donde sale la ley de fuentes no convencionales, que es la 1715, pero desde el 2014-2015 hasta el 2020 no había ninguna evolución normativa de las zonas no interconectadas. Y eso fue lo que se ha venido promoviendo alrededor de decretos, leyes y resoluciones de la CREG. La CREG tiene dentro de su pipeline de normativa regulatoria actualizar toda la regulación de las zonas no interconectadas. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado la apertura y la posibilidad de que privados inviertan y también consoliden un proceso de ampliación de cobertura. Se estableció procesos de tarifarios, otros están en curso, se estableció una fórmula tarifaria para las soluciones fotovoltaicas, se actualizó la compra de energía en zonas no interconectadas. Eso es un tema muy importante porque muchas veces los privados tienen el interés de ampliar o transformar la matriz energética de un municipio no interconectado, pero el alcalde o las dinámicas locales no permite un proceso de publicidad amplio nacional y no se dan cuenta. Entonces la CREG reglamenta un proceso de compra a través del instituto y permite que el instituto dé una publicidad a las compras de generación en las zonas no interconectadas. También, pues evidentemente hay un borrador CREG actualmente que actualiza todo el proceso normativo de las zonas no interconectadas y que vale la pena que se estudie y se analice para que continúe esta senda. Hicimos un proceso de análisis con KfW para determinar cuál es el estado de la prestación del servicio en las zonas no interconectadas. Y ese diagnóstico nos permitió identificar unos retos para las entidades gubernamentales y unos retos también para las empresas. ¿Qué dijo este estudio? Dijo, oiga, señores, algo que ya sabíamos, pero lo escribieron. Muchas veces sabemos las cosas, pero no tenemos un plan de acción. Entonces, aplicamos a cooperación internacional y a través de KfW se contrató a una firma que es EY. EY hizo un diagnóstico, hizo unas visitas y dijo, vea, señores, aquí hay que hacer un plan de acción, y es que las empresas no tienen conocimiento sobre fuentes de financiación, tienen bajas capacidades que se pueden fortalecer a través de procesos de formación. Aquí la universidad tiene un cliente inmenso que son los prestadores del servicio. La superintendencia dentro de sus funciones puede apoyar más a los prestadores del servicio. Se debe formalizar vínculos con los prestadores para fortalecer el manejo de activos. Hay un mal manejo de los activos en las zonas no interconectadas y se pueden establecer mesas de trabajo para alinear esos esfuerzos entre entidades. Y dijo, oiga, y las prestadores del servicio, aquí lo han sufrido algunos que ya hacen parte de las zonas no interconectadas, y es que no tienen un sistema de gestión de activos, no tienen planes de capacitación, no tienen campañas sobre el uso eficiente de la energía, no tienen proyectos o planes de modernización y ampliación de los activos, no tienen campaña o planes de mantenimiento para los activos, no tienen niveles de recaudo óptimos, no tienen un nivel de gestión de recaudo, ni un proceso contable claro, no tienen. Aquí hay unos retos inmensos que nos está diciendo, oiga, señores gobiernos, señores privados, señores academia, aquí hay unos prestadores, 94 prestadores en las zonas no interconectadas que tienen estas deficiencias, hay que generarles un plan y un programa de capacitación. Y diseñamos y empezamos un plan de capacitación. Este año estamos capacitando a 7 prestadores del servicio y esperamos que el otro año se consolide esta cooperación con KfW y poderla ampliar a 23 prestadores más. Pero aquí hay un reto enorme para que podamos seguir por esta senda. Como les decía, la realidad es que la transición energética ya es una realidad, y aquí quería destacar 2 proyectos que han venido haciendo procesos de recambio tecnológico que, gracias a esa normativa que salió de promoción a las fuentes no convencionales, iniciaron un proceso de transformación de la matriz desde 2017, 2018, y que gracias a las acciones que se han venido realizando del sector energético, pues se han consolidado. Y este es el caso de
la biomasa en Puerto Carreño, que estoy seguro que ahora nos van a contar el detalle, y un parque solar en Unguía, que ha permitido que hoy en día las familias cuenten con 22 horas de servicio y no 24 por un tema de ajuste de temas tarifarios y de combustible, pero podrían llevarlo a 24 fácilmente. Esto, pues evidentemente, da una luz de esperanza en el sentido que no solamente los recursos públicos son los, digamos, los llamados a este cierre y a este proceso de transformación. Hay una gran cantidad de oportunidades. 1.675 localidades hoy están esperando esa transformación de la matriz energética, están esperando a que se abran este tipo de oportunidades y evidentemente sé, como lo he venido hablando con la actual ministra, como lo dijo la viceministra, como lo he podido dialogar con la persona que continúa en el IPSE, y es que es una prioridad del gobierno cumplir con la universalización del servicio y llevarle energía eléctrica a todos los colombianos. Quiero terminar con este video, sé que me extendí un poco, pero qué mejor que ver algunas de las experiencias en las zonas no interconectadas. Ay, no, aquí, ¿qué pasó? ¿Esto es un video, cierto? Sí, ¿qué le doy? Ya. Hace mucho tiempo se estableció un proyecto que nunca se cumplió, pero ahora, gracias a Dios y a la empresa IPSE, llegó esto. Hace mucho tiempo lo necesitábamos todos, porque aquí todos somos familia, la comunidad entera. Sí, nos ha cambiado muchísimo, porque pues antes nosotros pues no podíamos elaborar las artesanías ya en un determinado tiempo, ya nosotros ya dejamos de tejer porque ya se estaba oscureciendo. Mientras que ahora con este gran proyecto que nos ha llegado, que ha sido una bendición para nosotros porque ya por lo menos los chinchorros los tejemos ya un poquito más tarde. Ahora tenemos luz, que esto era aquí terrible sin luz, pero ahora gracias a Dios, con la ayuda de ustedes, esto mejoró al 100%. Ya no hay que caminar ni tampoco hay que viajar para poder cargar los teléfonos. Muy agradecidos de verdad. IPSE, energía que nos conecta. Bueno, quería despedirme con este video, agradecerle nuevamente pues, a la AN por este espacio, a las personas que nos han antecedido. Depende de todos nosotros que asumamos los roles. Ayer hablaba Jorge en su intervención, Cristian y pues, las personas que han hecho parte de esta transición, que es deber de todos los ciudadanos, de las empresas, de que cada uno asuma el rol que nos corresponde como usuarios, como empresarios, como funcionarios públicos, de dar siempre lo mejor y llevar, y como estudiantes, como academia, en que podamos seguir promoviendo el acceso a la energía, un acceso responsable, un acceso con fuentes no convencionales de energías renovables. Y yo sé que esto que hemos construido, esta transformación que se le ha dado a este instituto, pues es la que hoy permite contar estos logros, contar estos esfuerzos y invitarlos a ustedes que hoy nos están escuchando a que sigamos atentos y a que no perdamos de vista que hay tantas familias que requieren este proceso de ampliación de energía, que era un sector muy olvidado porque llevar la última milla es bien complejo, pero sabemos que este gobierno, y como se lo ha propuesto, va a continuar con esta senda de lograr la universalización. Muchas gracias. Puangue Tucuicuna, Cayeyami Saminguchi, Cusicuspa, EAN. Gracias por este espacio, por permitirnos participar, a la gente de Colet por invitarme como parte de mi comunidad. Tengo una preocupación que yo sé que el ingeniero me va a ayudar a resolver. Me emociona mucho el tema de la transición energética, ir a La Guajira y ver el tema eólico, ver lo que hace Ecolet en zonas campesinas, por donde están nuestros hermanos de la sierra. Pero hoy vino uno, profesor de la Universidad Distrital, y me tiró de allá arriba y me hizo pegar un totazo tremendo. Como cuando yo dictaba un taller con un niño que me decía, un niño de 3 años me decía, profe, ¿usted iba a Malte? Le dije, no vaya a saltar porque Chichalta
se golpea muy duro, se cae de la tierra y se golpea duro. Le dije, ¿usted fue a Marte? Me dijo, sí. Fue un sueño bonito, profesor. Entonces ahora yo sentí que me caí de Marte porque dijo el profesor de la Universidad Distrital, la transición energética también contamina nuestro medio ambiente. ¿Cómo se mitiga eso, ingeniero? Gracias. Calla cama, gracias. Muchas gracias. Una gran pregunta, y sí es verdad. Yo creo que el reto grande no es satanizar una actividad en particular. Si uno ve, digamos, cómo se compone las emisiones de gases de efecto invernadero, pues ve que la industria minera energética no es la que más contamina, sino son otras industrias. Aquí el reto creo que, y más importante, es cómo se logra un balance y un equilibrio y se compensa lo que evidentemente se genera en gases de efecto, principalmente dióxido de carbono, se compensa, y ahí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de la biomasa, ¿sí? Cómo se consolida y se logra un equilibrio y se atrapa y se compensa, bueno, esa generación de dióxido. Y la biomasa que plantea, y seguramente Javier nos hablará de eso, pues lo que hace precisamente es lograr un equilibrio entre la plantación, ¿sí?, de pues una zona forestal, talan árboles, ¿sí?, luego los queman, eso genera unas emisiones, pero las mismas plantaciones pues captan ese dióxido generado por la planta e incluso puede llegar a ser un carbono negativo, no neutro sino negativo, absorbe mucho más carbono, ¿sí?, de la atmósfera y ayuda a limpiar el ecosistema por las plantaciones que han venido desplegando a lo largo de Carreño. Entonces yo creo que el reto aquí es precisamente eso, es cómo uno tiene clara la discusión y es no cómo satanizo un sector específico o cómo promuevo otro, sino cómo logro compensar, y evidentemente las fuentes no convencionales son una esperanza dentro de todo el proceso de transición que hay que tener, no solamente en Colombia, en el mundo, pero evidentemente es una transición, y en esa transición uno cómo logra equilibrar ese balance y compensaciones para lograr no solamente un carbono neutro, sino un carbono que nos ayude a limpiar al planeta de todo lo que durante tantos años hemos pues contaminado. Entonces es un reto, y para eso está la academia precisamente y las instituciones públicas, para lograr cómo entonces nos articulamos para lograr esa transición.